Bueno, vamos a empezar con la unidad 3, patología del oído interno. La vamos a dividir en patología coclear, retrococlear y vestibular. El oído interno está compuesto por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Un laberinto óseo que lo podemos dividir en un laberinto anterior o coclear y un laberinto posterior o vestibular, y un laberinto membranoso donde vamos a tener la escala vestibular, el conducto coclear y la escala timpánica, y en el laberinto posterior tenemos el sáculo, el utrículo y los tres conductos semicirculares con sus ampollas. ¿Cómo es la transmisión del sonido y cómo es la transmisión del sonido a través de la cadena? El sonido de impronta es una onda vibratoria que impacta sobre la membrana timpánica. Al ejercer una presión sobre ella, el sonido genera un movimiento de la misma que lo que hace es mover la cadena osicular que impronta su platina, el estribo, sobre la ventana oval, y esto genera una circulación de líquidos de la perilinfa, lo que va a generar un movimiento en la endolinfa, y ese movimiento va a estimular las células ciliadas por el movimiento que genera en la membrana basilar. De esa manera la membrana basilar se mueve, las cilias que están improntadas en la membrana tectórica, lo que van a ser estimuladas, va a haber una generación o un cambio de los electrolitos de la endolinfa a la perilinfa, y eso va a generar un potencial de acción que por los neurotransmisores que pueden llegar a ser GABAérgicos van a generar un impulso de acción, un potencial de acción hacia el nervio auditivo, que va a generar después a los núcleos olivares, después a la corteza cervical, a la corteza auditiva, perdón. Bueno, acá vemos lo mismo, los huesecillos, el sonido que modifica la membrana, y eso genera que los huesecillos hagan esta impronta, o sea, los líquidos endóticos, y que esto se transcribe en la endolinfa y genera la movilización o la estimulación del órgano de Corti. Acá tenemos la cóclea, que vendría a ser el laberinto anterior, y tenemos el laberinto posterior, la cóclea. En la cóclea acá tenemos un corte de las tres rampas. En la rampa media, donde tenemos el órgano de Corti con toda su celularidad, que es la que vemos acá, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas y las células de sostén, la membrana tectónica, y sobre la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti. Sale el nervio auditivo, acá estaría la primera neurona, el ganglio coclear, y acá las terminales sobre las células ciliadas, que son estimuladas, son dendritas con los movimientos de la membrana tectónica y de la membrana basilar. Eso genera un intercambio hidroelectrolítico que genera un potencial de acción, y que eso va hacia la corteza auditiva. Eso vendría a ser el resumen del impulso auditivo. Y cuando hablamos del impulso de la parte vestibular, tenemos la parte del sáculo y el utrículo con las máculas, y en la parte rotatoria, los movimientos rotatorios por los conductos semicirculares, donde tenemos sus receptores neurosensoriales en las ampollas. Un repaso un poco de anatomía y de fisiología. Acá vemos la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa, que tiene mayor concentración de cloro y de potasio, y la perilinfa con mayor concentración de sodio y de cloro, y una importancia el ingreso de potasio para gatillar el estímulo eléctrico. Entonces pasábamos de un estímulo mecánico dado por la cadena de huesecillos y la movilización de la membrana timpánica a una distribución de líquidos, ¿sí? Y de ahí
después de la compresión líquida de la endolinfa y la perilinfa a un estímulo eléctrico generado como potencial de acción. Bueno, vamos a la patología del oído interno. Eso era más o menos para refrescar un poquito la anatomía y la fisiología. Vamos a hablar de la patología coclear, vamos a hablar de la patología retrococlear y vamos a pasar a hablar de la patología vestibular, que también puede ser endolaberíntica o retrolaberíntica. La patología coclear, vamos a hablar de algunas patologías más frecuentes, como es el trauma acústico, la hipoacusia súbita, la presbiacusia, hipoacusias congénitas puras y congénitas sindromáticas, que lo vamos a ver en el próximo Power, el que sigue a este, y las hipoacusias infecciosas, que también las vamos a ver en el próximo Power. En este vamos a hablar de las generalidades de la audiometría y en el próximo de las hipoacusias, sobre todo de las congénitas y del screening de detección neonatal. Y acá también la patología retrococlear. Empecemos por el trauma acústico. El trauma acústico podemos dividirlos en dos tipos. En un agudo, que es una exposición única a un estímulo auditivo de alta intensidad, o el trauma acústico crónica, que en realidad se llama hipoacusia inducida por ruido. Es un paciente con una exposición crónica a un sonido de alta intensidad y eso genera una patología coclear, ¿sí? Es una cortipatía, o sea, lo que lesiona es el órgano de Corti. Lo clasificamos en 3 grados, primero, segundo y tercer grado, de acuerdo a las frecuencias que están afectadas. La primera frecuencia que se afecta es el trauma acústico de primer grado, con una audiometría muy característica, que ahora vamos a ver, que es un escotoma en el 4000. Después la de segundo grado con la afectación de 2 frecuencias y el de tercer grado son clasificación evolutiva con el compromiso de la 2000, la 4000 y la 8000. El diagnóstico lo hacemos con la audiometría tonal, donde vamos a ver la caída en esas frecuencias que ya nombramos, la audiometría que va a hacer que tenga un trastorno discriminativo, sobre todo cuando tenemos los estadios más evolutivos, o sea, más evolucionados, un trauma acústico de tercer grado, sino el paciente en el de primer grado, de acuerdo a la pérdida que tiene, no va a tener muchas complicaciones en la audiometría ni en su vida social. Y lo que sí hacemos el diagnóstico es con la búsqueda de reclutamiento. Acá tenemos un esquema donde vemos los distintos traumaacústicos. Sabemos que la lesión es en las frecuencias agudas, sobre todo primero los de primer grado, estadio 1 y 2 en el 4000 y después toma las otras frecuencias. El anterior era un esquema, esto es un audiograma donde vemos la imagen o la curva de ambos oídos con un escotoma en el 4000 bilateral y simétrico. Y vamos a hablar del reclutamiento. Reclutamiento es característico de la cortipatía y es una distorsión en la sensación del volumen. Una vez superado el umbral, se percibe el tono con mayor intensidad que los decibeles aplicados. Entonces hacemos una prueba que puede ser el SISI, es una prueba supraliminal específica realizada por las fonoaudiólogas, donde nos determina si hay reclutamiento. También el reclutamiento lo podemos buscar por otros medios, como puede ser también por el reflejo estapediano, es sabiendo de que tenemos un umbral y que de acuerdo al umbral llega un momento de que yo le doy una intensidad sobre umbral y parecería como que escucha más que lo que debería escuchar. Eso sería el reclutamiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la hipoacusia súbita y siempre tratando de dirigirnos y concentrarnos en lo urgente, en lo frecuente, en lo importante. El trauma acústico es importante, tiene mucho que ver con la prevención, porque las lesiones neurosensoriales son irreversibles, quiere decir que ese paciente que ya sabemos que tiene una habilidad auditiva y puede hacer un trauma acústico, tenemos que protegerlo de la exposición. Es lo que podemos trabajar con la presbiacusia, con el trauma acústico. Mientras que en los pacientes que tienen una hipoacusia súbita es algo urgente. Es una emergencia otológica definida como la pérdida brusca de la audición, que en general puede estar asociada a alteraciones conductivas o
neurosensoriales, por ejemplo el barotrauma, un traumatismo de oído medio, un oído externo, o generalmente se asocia una hipoacusia súbita con la lesión neurosensorial asociada a etiología viral, vascular, tumoral o desconocida. Entonces, el paciente es un paciente que se presenta en la consulta del médico generalista o del médico clínico o del médico otorrinolaringólogo con una pérdida total o parcial de la audición de un oído. El paciente refiere que se quedó sordo, de instalación brusca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos la evaluación? Tenemos que ver el oído como siempre, ver la membrana, ver si tiene una obstrucción, hasta un tapón de cera que terminó de taparse por líquido, nos puede dar como una hipoacusia súbita en cuanto a la sintomatología, no en cuanto al signo. Nosotros determinamos la hipoacusia súbita cuando tenemos en una audiometría una pérdida total o parcial, generalmente unilateral, de instalación brusca de la audición de un oído. ¿Cómo estudiamos esto? Nosotros para esto ya descartamos lo conductivo. Tenemos que ver lo neurosensorial, cuál fue la causa. Muchas de ellas son vasculares, no llegamos al diagnóstico, otras son idiopáticas y hay otras que están asociadas a patología tumoral. Este paciente que se instala la hipoacusia súbita, le hacemos un tratamiento empírico que tiene que ver con vasodilatadores y con corticoides, y la hipoacusia súbita generalmente responde a ese tratamiento y muchas veces mejora la normalidad. Quiere decir, por eso era urgente, salvamos un oído con un tratamiento precoz. En otros pacientes que esta hipoacusia, esta instalación súbita de la hipoacusia está asociada a lesiones tumorales o vasculares centrales, entonces tenemos que estudiarlo, seguir estudiando el paciente y determinar las causas. Muchas veces no llegamos a las causas, esa hipoacusia queda instalada como una hipoacusia súbita que no resolvió con la medicación urgente que le administramos. En caso de tener que estudiarla para ver si es una patología de otra etiología, se le hace resonancia magnética nuclear, porque una de las causas que más se asocia a la instalación de la hipoacusia súbita fuera de la vascular, que esa sí es la más frecuente, es la tumoral por un neurinoma, por ejemplo. Entonces, tenemos el tratamiento del cuadro agudo, que son vasodilatadores y corticoides, y el tratamiento de la causa, si lo hubiere, cuando esta no revierte, o sea, el tratamiento pasa a ser también servir como prueba diagnóstica, a ser el tratamiento de la causa, que en caso de que sea tumoral, va a ser quirúrgico. Vamos a otra entidad, la presbiacusia. Acá la pusimos como si fuera coclear, pero la presbiacusia en realidad puede ser coclear o retrococlear, porque son todos los procesos catabólicos participantes en la senilidad que pueden afectar el oído medio, la cóclea, los núcleos, la corteza, o sea, toda la vida auditiva. Por definición, es una hipoacusia generada por los procesos normales del envejecimiento. Eso es la presbiacusia. Entonces, para determinar una presbiacusia hay factores genéticos, o sea, no todas las personas que tienen 70 años escuchan mal, o sea, tiene un factor genético predisponente, el entorno, o sea, a qué hemos expuesto nuestro oído en el transcurso de nuestra vida, el modo de vida y patologías asociadas, como pueden ser las metabólicas, que hacen que el oído tenga alguna labilidad o diabetes, que las lesiones vasculares generan que se deteriore la fisiología auditiva. Entonces, para la presbiacusia tenemos diferentes grados, ¿sí? Lesiones afectan en diferentes grados a todas las estructuras neurosensoriales y tenemos distintas formas anatomoclínicas que pueden ser sensorial o cortipática, puede ser nerviosa o neuropática, puede ser metabólica, mecánica, mixta o indeterminada. Lo importante de saber de la presbiacusia es que tenemos dos formas de presentación o dos formas de desarrollo. Una normal, que es una lesión histológica desde los 30 años de edad, con aparición de síntomas a los 70, en el 50-60% de las personas, o una presbiacusia precoz, que aparece entre los 50 y 60 años, con una curva dependiente u horizontalidad desigual entre ambos oídos, ¿sí?
Entonces, de todos los factores predisponentes que hablamos recién, que es la exposición, lo genético, la vida social, va a generar una u otra manifestación o presentación de la presbiacusia. Cuando el paciente es un paciente, por lo general, si tiene una presentación normal de más de 60 años, que nos refiere que escucha mal, que discrimina mal, que no puede entender lo que las personas hablan, que el ruido ambiente les molesta, entonces no pueden discriminar. En el 37% de los casos puede tener acúfenos y entre el 20 a 25 puede presentarse también con vértigo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En un paciente de 60 años, 65 años, que no entiende, que no escucha, o sea, que siente que escucha mal, de que no entiende lo que las personas le dicen, le hacemos una audiometría tonal. En la audiometría vamos a tener una caída, sobre todo de las frecuencias agudas u de todas las frecuencias horizontalmente. Esta pérdida auditiva va a generar que el umbral de voz esté desplazado, que no llegue a discriminar el 100% de las palabras en la logoaudiometría. Podemos hacerle una impedanciometría y ver si aparecen los reflejos, cómo está el oído medio, porque también la presbiacusia puede estar asociada a lesiones de oído medio. El envejecimiento es de toda la vía auditiva. También podemos pedirle autoemisiones o potenciales evocados dependiendo de las características de la respuesta que nos puede dar y el grado de entendimiento de nuestro paciente, que es un paciente en general senil. Esta es una curva de la presbiacusia. La presbiacusia permite un montón de curvas, como es el envejecimiento. Generalmente envejecen primero, o sea, tenemos una caída en los agudos. Esto en este estadio no se puede por ahí diferenciar tanto de un trauma acústico de tercer grado, salvo el antecedente de exposición. Pero pueden caer todas las frecuencias, siempre a predominio de las frecuencias agudas. Entonces el tratamiento, la lesión por el envejecimiento de la lesión coclear es irreversible. Lo que tenemos que tratar es hacer un tratamiento sintomático en caso si hubiera acúfenos, en caso si hubiera vértigo, y poderle poner una prótesis, o sea, un amplificador de volumen, un audífono para que el paciente pueda escuchar y para el paciente pueda seguir haciendo su vida normal y no generar aislamiento, que el paciente se aísla porque no puede compartir reuniones, porque el ruido ambiente no le permite discriminar lo que las personas están diciendo. Bueno, empezamos de atrás para adelante. Ahora vamos a definir lo que es hipoacusia. Tratando de definir la patología coclear y retrococlear, en el medio nos quedó la hipoacusia. La patología coclear, por definición, la cóclea tiene que ver con el sentido de la audición. Las lesiones de la cóclea generan hipoacusia. Cuando hablamos de hipoacusia, hablamos de pérdida auditiva, hablamos de pérdida parcial de la capacidad auditiva o de pérdida de audición expresada en decibeles, que es lo que nos va a decir el audiograma. Cuando hablamos de sordera, es la falta absoluta de respuesta al sonido amplificado. Quiere decir que al sordo no le puedo poner un otoamplífono, porque quiere decir que no puedo amplificar el sonido para que pueda escucharlo, porque no tiene resto auditivo. Anacusia y sordera es la misma cosa, y la cofosis es la pérdida total de la capacidad auditiva. Cuando hablamos de la evaluación del nivel de audición de una persona, tenemos una batería de pruebas que está dada por la audiología, que es materia de la fonoaudiología. Las fonoaudiólogas son las audiólogas, y nos van a hacer esa batería de pruebas como pueden ser la audiometría tonal, donde se le pasa al paciente por el auricular un oído y el otro, tonos puros a distinta frecuencia y a distinto volumen, y de esa manera el paciente va respondiendo. Es una prueba absolutamente subjetiva, quiere decir que el paciente debe entender la consigna de la prueba. Se hace primero un oído y el otro. Hay que ensordecer el oído que no estamos tomando, porque si no la vía ósea puede ser cruzada, y se toma tanto la transmisión ósea como la transmisión aérea. De esa manera se establece un audiograma y cada audiograma va a tener características determinadas para las distintas patologías.
En cuanto a la logoaudiometría, es una evaluación de la discriminación del lenguaje. Hay una lista de palabras donde al paciente se le pasa por uno u otro oído de la misma manera y el paciente tiene que repetir y nos dice, de acuerdo a su curva, la discriminación del lenguaje en cuanto a su umbral de voz. También es una prueba absolutamente subjetiva, el paciente tiene que entender, tenemos que manejar el mismo idioma que el paciente habla, tenemos que saber si el paciente conoce las palabras que nosotros le estamos nombrando. Vamos a la impedanciometría, que la impedanciometría sí es una prueba objetiva, quiere decir que el aparato es el que determina lo que el paciente, el desplazamiento de la membrana timpánica o la presencia o no de los reflejos. Esta impedanciometría tiene distintos componentes. Uno es el timpanograma, que el timpanograma nos va a medir la complacencia, en realidad la resistencia de la membrana timpánica y de la cadena auricular, o sea, la resistencia del oído medio. El reflejo estapediano, que nos va a decir si responde o no a una determinada intensidad para proteger la viabilidad del oído interno. Los volúmenes que maneja el oído medio y la presión negativa o presión positiva, de acuerdo a si hay o no una obstrucción tubárica o una alteración en la ventilación. O sea, también nos evalúa la ventilación del oído medio. Después tenemos las otoemisiones acústicas, que también son objetivas. Las células ciliadas tienen la particularidad de emitir un sonido. Ese sonido nosotros podemos generarlo estimulando el oído y escucharlo, no, captarlo con un tip, y eso nos permite saber la viabilidad del oído interno. Esto es una prueba que se usa como screening, porque como es totalmente objetiva, pues a los bebés, a los pacientes recién nacidos, le pones el otoemisor en el conducto auditivo externo, generas una señal, o sea, un estímulo, y recibís la señal en el otoemisor si es que la cóclea está indemne. Y después tenemos algunas otras baterías de pruebas que tienen que ver como la simulación en los pacientes que simulan estar sordos, la búsqueda de fatiga para pensar en una lesión retrococlear, la prueba de reclutamiento para pensar en una lesión coclear. Y este es el monigote de Fowler, que nos permite identificar un oído del otro en un audiograma. Lo rojo es el derecho, lo azul es izquierdo, o sea, el signo de corchete negativo es para el oído derecho y el positivo y el mayor para oído izquierdo. El círculo es para el oído derecho y la cruz para el oído izquierdo de la vía aérea. Los corchetes vía ósea, círculos y cruces para la vía aérea. Esto es una audiometría normal, esto es un audiograma donde vemos los dos oídos dibujados en el mismo audiograma, donde vemos que los dos están en el mismo lugar, o sea, cada una de las frecuencias comparten corchetes y círculos y cruces. Es una audiometría normal que está a 10 decibeles de intensidad, de frecuencia. Bueno, estas son las curvas de la logoaudiometría. Nosotros tenemos una logoaudiometría normal. Pasamos a poner las palabras en un umbral de voz que está en 10 decibeles y puede repetir todas las listas de palabras, llega al 100% y ahí mantiene. Si nosotros tenemos una hipoacusia conductiva, que quiere decir que tarda en llegar al umbral de voz, el umbral de voz tengo que darle más intensidad para que pueda percibir, entonces se desplaza hacia la derecha y empieza su umbral de voz acá entre 20 y 30, 25 decibeles, y llega a discriminar el 100%. Mientras que las curvas perceptivas son aquellas que no discriminan el 100%, entonces tiene corrido su umbral de voz por la hipoacusia y no llega a discriminar todos
Este sería una lobodometría con lesión cortihepática porque recluta, o sea, llega un momento que aumenta, percibe más de lo que debería y luego cae, o una curva más central que está mucho más desplazado su umbral y no discrimina muy poco. Estas son las curvas de la impedanciometría, o sea, de la timpanometría. Son las curvas que se generan a partir de la resistencia que genera la membrana timpánica y la cadena osicular. Tenemos una curva normal que tiene esta estructura, esta característica con un pico central y entre 150 a más menos 150 en cuanto a la presión a milímetros de mercurio. Tenemos una curva con la misma estructura, o sea, conserva la forma, pero la amplitud es más allá de 0,50, más allá de 1,50, perdón, o sea, la A es la normal. La B es la que tiene menor complacencia, que es la de, por ejemplo, la fijación del estribo, ¿sí? Una autoesclerosis. La normal, para volver, porque estaba diciendo mal, la A es la normal, pues llega a una complacencia aproximadamente hasta 1,50. Y la AD es mucho más complaciente que lo normal, que puede ser un paciente que tiene una membrana muy delgada. Todas conservan la forma, todas conservan la presión. Ahora tenemos una curva patológica que es la B, que no conserva la forma, que no conserva la presión, es una curva de masa, en la que puede estar relacionada a una otitis media serosa, o sea, moco en la caja, o a un paciente que tiene una otitis media crónica adhesiva. Y después tenemos la curva C, que conserva la forma, pero se desplaza hacia los negativos. Esta es la curva de una obstrucción tubárica. Bueno, acá tenemos el gradiente y la complacencia ante más o menos 1,50 de una membrana, un timpanograma normal con una presión entre menos 50, menos 100 y más 100, ¿sí? O sea, centrada. Esto sería la curva normal, que es la tipo A. Si esta curva se achata, es una curva de otosclerosis. Si esta curva se aumenta, es una curva muy complaciente de una membrana monomérica. Y si esta curva se desplaza, es una curva de obstrucción tubárica. Y si cambia su forma y se achata, es una curva de otopatía serosa. Acá tenemos, esto sería el timpanograma, así es como nosotros nos lo presenta según el aparato que tenga la fonoaudióloga o la fonoaudióloga. Entonces acá tenemos el timpanograma, este es el timpanograma, y acá tenemos los reflejos negativos o positivos de acuerdo a si respondan o no al estímulo. Antes de seguir con los tipos de hipoacusia, si nosotros tenemos, cuando hablamos de otopatía serosa, es un paciente con una otoscopía alterada, tenemos burbujas, tenemos nivel líquido, le hacemos una audiometría y tenemos una hipoacusia conductiva, le hacemos una impedanciometría y tenemos una curva de masa y reflejos negativos, y ahí hacemos el diagnóstico. Ahora, tenemos tres tipos de hipoacusias: conductiva, perceptiva o mixta, de acuerdo a la transmisión que tenemos alterada. Entonces, en una hipoacusia conductiva, que la lesión está o en el conducto auditivo externo o en el oído medio, acá tengo una hipoacusia conductiva del oído derecho y una audiometría normal del oído izquierdo. ¿Por qué digo normal? Porque para que las óseas y las aéreas estén separadas y esto sea una conductiva, o sea, haya un gap, una disociación óseo-aérea, tiene que ser más allá de 20 decibeles. Quiere decir que yo acá tengo una hipoacusia derecha con 10, 20, 30, 40 decibeles de gap. Supongamos que este es un paciente de 5 años y que tiene esta hipoacusia conductiva unilateral. Yo le hago una impedanciometría y el paciente tiene una curva de masa y reflejos negativos, y cuando le hice la otoscopía yo veo que tiene burbujas. Yo ahí sí puedo hacer el diagnóstico de una otopatía serosa.
Esta es una hipoacusia perceptiva, donde ya cae la ósea, la vía ósea, que son los corchetes, y la vía aérea, que son los círculos y las cruces. ¿De acuerdo? Entonces caen varios decibeles, todas las frecuencias, casi todas las frecuencias. Puede ser que las primeras no caigan y que caigan las últimas, como es el trauma acústico, que es una hipoacusia perceptiva. Las hipoacusias perceptivas no se mejoran. La única hipoacusia que por ahí se puede mejorar, la perceptiva, es la hipoacusia súbita. Se va a mejorar si le damos vasodilatadores rápidamente porque pensamos que es una obstrucción vascular. Entonces, generamos la recirculación con los vasodilatadores y el antiinflamatorio y entonces puede revertir. Si no, el resto de las hipoacusias súbitas no revierten, de las hipoacusias perceptivas, y tenemos una perceptiva con mayor cantidad de caída en graves, como es el Meniere, que la característica es que es fluctuante, puede mejorar, pero nunca a la normalidad. Bueno, podemos clasificarlas según su gravedad: leve, moderada, moderadamente grave, grave o profunda. Las leves son con menos de 40 decibeles de pérdidas, las graves son entre 56 y 70, y las profundas más de 90. Esa era patología coclear pura, como es el trauma acústico, como es la ototoxicidad. Vamos a la que puede ser tanto coclear como retrococlear, que es la presbioacusia, y ahora vamos a hablar del neurinoma del acústico, que es retrococlear. El neurinoma es un tumor, es benigno, es un schwannoma que compromete el nervio auditivo, y que su cuadro clínico puede presentarse con una hipoacusia neurosensorial unilateral, con vértigo, con acúfonos o con compromiso de otros pares craneales de acuerdo al estadio evolutivo del neurinoma. Muchas veces este schwannoma no solamente tiene bastante apetencia por la rama vestibular del nervio auditivo, entonces muchas veces puede debutar en sus estadios más precoces, que son intracanaliculares, o sea, dentro del conducto auditivo interno, como un síndrome vertiginoso, al que se le puede agregar, de acuerdo a su evolución, en una hipoacusia neurosensorial unilateral, un zumbido, y si evoluciona, comprometer algunos otros nervios craneales, tener una parálisis facial, tener trastornos deglutorios, tener trastornos respiratorios. Eso depende de qué tan grande sea el neurinoma. Lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, quiere decir que aquella toda hipoacusia neurosensorial unilateral que fatiga, fatiga era una prueba que nos dice de que la lesión es retrococlear, hacerle una resonancia magnética nuclear de conducto auditivo interno con gadolinio para poder evaluar si esto es un neurinoma. Eso es importante. El tratamiento del neurinoma es quirúrgico. La incidencia del neurinoma ha aumentado, si bien es un tumor benigno, antes era un tumor que se daba más allá de los 45 años de edad, ahora es un tumor de personas más jóvenes. Su incidencia aumentó porque se ha estudiado que tiene relación con el uso de los celulares, así que se recomienda no dejar el celular prendido cuando uno duerme, porque se ha comprobado que esas ondas en el dormir genera la formación de neurinomas auditivos. Bueno, vamos al vértigo. El vértigo también puede ser laberíntico o extralaberíntico, ¿no? Cuando hablamos, como antes hablamos de coclear y retrococlear, acá hablamos de laberíntico y retrolaberíntico. Vamos a definirlo como la falsa sensación de rotación o falsa sensación de desplazamiento. El paciente que tiene vértigo puede sentir la sensación de que rota, y como que gira, como que ve la sensación de que todas las cosas giran o que él gira, o la sensación de que él se desplaza, o a veces lo refieren como la sensación de que cae en un pozo. Todas esas sensaciones extrañas de desplazamiento las podemos nuclear en la palabra de vértigo. Con ciertas características
con respecto a si este síndrome es un síndrome periférico y que hablamos de periférico cuando es endolaberíntico o central cuando es fuera del laberinto, o sea, fuera del oído, la causa del síndrome vertiginoso. Como características importantes sabemos que el periférico es armónico, es completo, es asociado y que el central es disarmónico, es incompleto y es disociado. Y cuando decimos que es armónico, quiere decir de que todo coincide, que si yo tengo un laberinto hipofuncionante, las pruebas posicionales me van a dar hacia ese lado, el nistagmus, la fase rápida me va a ir al otro, voy a tener, va a estar asociado a sintomatología hipoacusia y acúfenos, es completo, quiere decir que va a tener sintomatología vagal, va a tener nistagmus, va a tener vértigo, va a tener desviación segmentaria. Esas son las características del síndrome periférico, vestibular periférico. Mientras que cuando tenemos un síndrome vestibular central, va a ser disarmónico, quiere decir que yo puedo tener un romber para un lado, tengo retropulsión, tengo la fase, el nistagmus giratorio, cambia de posición, no tengo o no sintomatología auditiva o sintomatología vagal. Ese me hace orientar, me orienta a que pueda ser un síndrome central. ¿Cómo hacemos la sintomatología, la semiología vestibular? Evaluamos los motores oculares porque sabemos que el sistema vestibular o el sistema del equilibrio en realidad es un sistema complejo donde no solamente el laberinto está involucrado el cerebelo como modulador, está involucrado los propioceptores, está involucrado el sistema de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, está comprometida la vista. Entonces, tenemos que ir evaluando todos estos sistemas. Entonces, vemos si no tiene alguna alteración ocular, si tiene algún compromiso del par craneal como el motor ocular común o con el motor ocular externo. Vemos si hay presencia del nistagmus, hay ciertas características del nistagmus periférico. El nistagmus periférico es horizontal, agota, es provocado, no es espontáneo. Entonces vemos si tiene un nistagmus, la parte visible es la fase rápida. La fase rápida del nistagmus nos va a orientar hacia el lado contralateral al laberinto hipofuncionante. En cambio, el nistagmus de una patología central puede ser giratorio, puede cambiar de posición, no agota. Hacemos las pruebas posicionales, el romber sensibilizado y el Landenberger. El romber es un paciente parado, con sus dos pies juntos, con los ojos cerrados, que no debería tener lateropulsión hacia ningún lado. Si se tiene una lateralización positiva hacia un lado, podría ser sugestivo de que ese lado es el hipovalente, pero para que sea armónico, las otras pruebas también nos tendrían que dar la misma información. El romber sensibilizado nos debería decir lo mismo, un pie delante del otro para reducir la base de sustentación, el paciente con los ojos cerrados y también a ver si hay una lateropulsión o una retropulsión. El Landenberger, que también nos dice, es otra prueba posicional, que el paciente camina un minuto en un lugar y podemos decir que es positivo si gira más de 90 grados hacia ese lado hipovalente. El índice nariz para poder evaluar la dismetría o de la parte cerebelosa. La diadococinesia, que también evalúa la parte cerebelosa, la evaluación de los pares craneanos, algún otro par comprometida si pensamos en alguna patología central más evolutiva, como puede ser una lesión vascular, como puede ser una lesión tumoral que comprometa o el espinal o que comprometa el hipogloso, el glosofaringio, que el paciente mueva el velo, que el paciente mueva la lengua, que el paciente mueva los hombros. Y después, si no tenemos ninguna de estas maniobras que nos pueda decir que en este momento tenemos una patología o algún laberinto hipofuncionante para pensar en una patología inflamatoria como la laberintitis, hay otras maniobras. Una de las patologías
más frecuentes es el vértigo posicional paroxístico benigno y se utiliza la maniobra de Hallpike para hacer un diagnóstico. Entonces, dentro de la patología vestibular periférica tenemos la cinetosis, que no es una patología, es un fisiológico, ¿sí? Es como un mareo o una sensación de vértigo provocada por algunas situaciones fisiológicas, como puede ser la exposición a girar o la exposición a mirar ciertos movimientos del entorno o a ciertos juegos virtuales o simuladores, todo lo que estimula a un laberinto que por ahí no está habituado a eso, y que es lo que nos pasa cuando nos vamos en un barco, por ejemplo, también el hecho de esa sensación es fisiológico para un laberinto que no está habituado. Vamos a el BPPB, que podríamos ponerlo como funcional. En realidad el BPPB es como cálculos, en realidad, en los conductos semicirculares, como una arenilla. Esa arenilla lo que hace es estimular, de acuerdo a la posición de la cabeza, algún u otro conducto semicircular, y eso gatilla un síndrome vertiginoso periférico que se diagnostica mediante la maniobra de estimular el laberinto que creemos que está defectado. El paciente lo refiere como que estaba en la cama, me puse para la derecha y se me dio vuelta el mundo, tuve ganas de vomitar, tuve zumbidos, bueno. Esa es lo que el paciente relata cuando uno puede sospechar un vértigo posicional paroxístico benigno. Cuando viene a la consulta se hacen las maniobras son bastante características. Cuando el paciente estimulamos el conducto semicircular externo, que es el que habitualmente tiene esta patología, el paciente hace un nistagmus giratorio que dirige hacia el piso. Después de eso agota, como todo nistagmus periférico, lo volvemos a sentar al paciente, vuelve a tener un nistagmus y con eso hicimos el diagnóstico. Después hacemos las maniobras de reposición para restituir la patología y ese sería el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? El vértigo posicional paroxístico benigno, muchos son idiopáticos y otros son asociados o secundarios a alguna otra patología, como pueden ser los traumatismos, ¿sí? O ototóxicos. Entonces, si esto no revierte hay que hacer un estudio más profundo. La audiometría habitualmente es normal, salvo que esté asociada a una patología auditiva por otro agente. Bueno, ahora vamos a las lesiones inflamatorias, como son las laberintitis o las neuronitis, las laberintitis coclear como laberínticas y neuronitis como retrolaberínticas, vasculares, cualquier lesión de la circulación del oído, tanto la parte coclear como la parte vestibular se puede ver afectada, generalmente unilateral. Las idiopáticas como el hidros laberíntico o la enfermedad de Meniere, que es hay como un edema del laberinto y eso genera unas crisis vertiginosas que cada vez se hacen más frecuentes. Es un paciente con una personalidad particular. La característica del hidros laberíntico es que tiene una hipoacusia fluctuante, con una caída más en graves, si bien es neurosensorial, pero con una caída en graves, y la fluctuación depende que en cada crisis se hace más profunda y en intercrisis mejora su audición. Eso es bastante característico para hacer el diagnóstico. Y las lesiones tumorales como las neurinomas, los meningiomas, que también pueden haber lesión vestibular, o las lesiones traumáticas o las lesiones ototóxicas que toxifican tanto a la parte coclear como a la parte laberíntica. Bueno, vamos a la patología vestibular central, que también es vascular, que también puede ser vascular, que tenemos que diferenciarla con la migraña vertebrovascular, donde tenemos un vértigo, pero tiene un importante dolor de cabeza y tiene auras que determinan que va a empezar ese dolor de cabeza. Entonces, y también tiene a veces pérdida de conciencia. Son características que los síndromes vestibulares periféricos no tienen.
Traumatismos craneanos. Cualquier traumatismo craneano nos puede dar una lesión vestibular central, porque la vía vestibular también tiene componentes centrales. Los tumores centrales y los traumatismos centrales. Esto es la irrigación del oído interno, que es importante para que sepamos que cualquier lesión circulatoria nos puede dar tanto lesión coclear como vestibular, y depende de dónde tengamos la lesión nos va a dar las dos lesiones o una lesión sola. Sabemos que la arteria auricular, la arteria auditiva interna es rama de la cerebrosa anteroinferior. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de la auditiva, vamos a tener lesión coclear y vestibular de un oído. En cambio, si nosotros tenemos alguna lesión de la arteria coclear principal, solamente vamos a tener lesión coclear. Pero si tenemos de la lesión arteria vestibular anterior, vamos a tener solamente del utrículo y de los conductos semicirculares anterior y externo, mientras que si la lesión es muy circunscripta, vamos a tener solamente del conducto semicircular posterior y del sacro. Bueno, ahora vamos a la patología del equilibrio, cómo la estudiamos, qué estudios le hacemos. Nosotros tenemos la anamnesis, que es fundamental, que es lo que nos refiere el paciente, es su sensación de vértigo o su sensación de mareo o la sensación de náusea si tiene síntomas vagales o si tiene hipoacusia o tiene zumbido. Le hacemos una audiometría tonal para ver si la lesión es cocleovestibular, una loboaudiometría que nos puede decir si es central o periférica de acuerdo a la discriminación, una resonancia magnética nuclear que nos puede decir si esto es un neurinoma o una lesión tumoral o una lesión vascular central. Y si no, le hacemos videoelectronistomografía, que lo que hace la videoelectronistomografía es orientarnos si es central o periférica, si hay un laberinto hipofuncionante, etc. Le hacemos el tratamiento de la crisis, es un paciente que ingresa con vértigo a una guardia, el paciente tenemos que manejarle la crisis con antivertiginosos, con sedantes laberínticos. Siempre primero tenemos que tratar de discernir si esto es central o periférico, antes de enmascarar. Cuando tenemos que evaluar al paciente en la crisis, le hacemos todas las maniobras que se puede durante la crisis para poder determinar si esto es central o periférico. Y después le hacemos el tratamiento antivertiginoso con sedantes laberínticos, como puede ser la difenhidramina o como puede ser con diazepam. Después estudiamos el paciente de acuerdo a las características de cómo responde a ese tratamiento y vemos cuáles son las causas, si las causas pueden ser otológicas o si las causas pueden ser retrococleares o si pueden ser traumáticas o si pueden ser tumorales. Y de acuerdo a la causa le hacemos el tratamiento. Hay un montón de vértigos con causas no otológicas. O sea, cuando nosotros decíamos el vértigo, el periférico como laberíntico, el central como retrolaberíntico, y también tenemos, como es un sistema, el sistema vestibular, del sistema del equilibrio, hay causas que no tienen que ver con el oído, como puede ser un vértigo ocular por alteraciones de la vista, un vértigo cervical, por los propios sectores de la columna cervical, antes del conducto simpático cervical posterior, y eso genera un vértigo generalmente agudo, con náuseas y con vómitos, que no tiene un nistagmos de características otológicas, quiere decir que no es provocado, quiere decir que no agota. Entonces, un montón de otras características que el paciente, sobre todo con el relato de que ha hecho alguna maniobra, le puede haber dado una contractura cervical, eso genera un vértigo bastante agudo. Patologías sistémicas, metabólicas y endocrinas, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal, las dislipemias, el hipotiroidismo, las alteraciones de los estrógenos y los progestágenos, sean endógenos, como puede ser la menopausia, como puede ser las menstruaciones, que pueden generar ciertos mareos, o la ingesta de anticonceptivos. El anciano,
lo que podríamos decir como el presbivértigo, pero el presbivértigo sería si solamente esa lesión tiene que ver con el laberinto, pero en realidad el mareo o el vértigo que está asociado al anciano puede tener que ver con lo ocular, con lo cervical, con lo metabólico, con el deterioro vascular. Y procesos expansivos intracranianos, o sea, lo tumoral como causa no otológica del vértigo. Bueno, hemos terminado esta charla.